Mi nombre es Roberto Luzanilla, ingeniero de producto y garantías en Duventus. Vamos a ver ahorita lo que es el uso del control remoto. Les doy las gracias a las personas que nos están acompañando ahorita al iniciar la transmisión. Tenemos 22 personas conectadas, gracias. Ana Mariera, saludos. Y todo el equipo de nosotros les damos las gracias por acompañarnos. Vamos a hacer algo diferente. El día de hoy vamos a ver en vivo cómo utilizar el control remoto, cómo identificar las reacciones que tiene el equipo al momento de pulsar los botones, para que tú como técnico puedas explicarle a tu cliente cómo usar el control remoto y que él identifique cuando hay un cambio en los modos de operación, y tu usuario, tu cliente, pues, sepas la manera en que se debe usar el control remoto, ¿sí? El control remoto de Duventus pues tiene un diseño estilizado, fácil manejo, sencillo, ligero, y está accesible al uso con un solo dedo, con una sola mano, vaya, ¿sí? Primero pues vamos a ver que el control remoto se energiza con dos baterías AAA de 1.5 volts cada una. Antes de colocar las pilas debemos de programar el switch. Es muy importante identificar el modo de operación o lo que es el modo de funcionamiento de tu equipo. Necesitas saber si es solo frío o si es calefacción. En la caja de baterías, como podemos ver, está lo que es el switch de programación. Entonces, antes de colocar las pilas, si nuestro equipo es solo frío, ponemos el switch en cool, o si es calefacción, lo dejamos en heat, como viene de fábrica. Después, pues ya ponemos las baterías y vamos a ver que en la pantalla aparecen los números de lo que es la temperatura. Es una pantalla LCD que tiene un alcance, el LED infrarrojo, o el sensor infrarrojo, perdón, de 3 metros. La pantalla nos muestra la temperatura, los modos de operación, el oscilador, la velocidad del ventilador, que está al lado derecho viéndolo de frente. Al lado izquierdo están los modos de operación. En la parte inferior tenemos la programación del timer, lo que es el turbo, y el modo mute que aplica para el equipo inverter. Este control es universal para los dos modelos, tanto para el Classic como para el Inverter. Lógicamente que cada uno aplican sus funciones en modo diferente, ¿no? Las funciones especiales pues son el Eco, el Hill y el Mute, que aplican solo para Inverter, y para el Classic pues aplican las demás funciones, vaya. Para encender el equipo pues tenemos el botón de encendido, que es el rojo. Regularmente siempre está señalado con un círculo rojo que nos indica cuando el equipo va a ser energizado, ¿sí? Vamos a encenderlo. Hay que identificar primero si el equipo está encendido. Cuando el equipo se energiza, cuando se suben los térmicos por primera vez, va a alarmarse, va a emitir una señal. Se energiza el display, se abre y se cierra la ventila para acomodar el oscilador, ¿sí? Si la ventila está abierta, que cuando se está instalando siempre nos toca que pase eso, que la ventila la abrimos para quitarle el papel, para acomodarle las ventilas o para hacer algún tipo de acomodo, se quedan abiertas. Entonces el equipo lo que hace cuando se energiza es recorrer todas las posiciones del motor oscilador para volverse a cerrar y colocarse en la posición 0, ¿sí? Entonces encendemos nuestro equipo y se va a abrir la ventila, se va a energizar el display, y dependiendo del modo de operación pues vamos a tenerlo en donde está funcionando, ¿sí? Como vimos ahorita, el encendido es en la tecla roja, ¿sí? La tecla Mode es la que nos va a dar cuáles son los diferentes tipos de operación. Si le aplastamos Mode, pues vamos a ver que el indicador que está al lado izquierdo va a ir brincando de modo de operación en modo de operación. Como lo podemos ver, podemos presionar. Siempre el control remoto va a enviar la señal cuando la unidad del interior recibe esa señal, esa orden, va a mandar una alarma que le indica que ya recibió ese comando, ¿sí? Entonces nos movemos
y el equipo va haciendo un recorrido sobre los modos de operación y va acomodándose dependiendo de cómo haya quedado grabado la última vez que se encendió. Es muy importante que comprendamos un poco la lógica del funcionamiento de la tarjeta electrónica también. Si estamos moviendo, haciendo esto, la tarjeta tiene un retardo lógico para que el compresor no esté entrando y saliendo, ¿sí? Si nosotros cambiamos de modo de operación, hay un retardo que tarda de unos 2 a 3 minutos para no generar arranques súbitos en el compresor y así evitar un daño más profundo o evitar un problema eléctrico, una sobrecarga. Cuando el compresor arranca es cuando demanda más corriente, más potencia, y eso es lo que se quiere evitar con esa programación lógica, que el compresor no esté arrancando súbitamente cada vez que se le esté moviendo el modo de operación. ¿Qué es UD? Up down, que sería arriba y abajo en el motor oscilador. Si yo le doy UD, se enciende el indicador en la parte superior que nos dice que el modo oscilador está encendido y comienza la ventila a hacer su recorrido de arriba hacia abajo. Esto nos ayuda a que el aire se distribuya de mejor manera y podamos tener una columna de viento más uniforme, ¿sí? Como podemos ver, tenemos aquí que la ventila se está moviendo de arriba hacia abajo. Tiene una programación también en base a la temperatura que tiene el evaporador y en base a la temperatura de set point. Hace recorridos para lograr que el aire frío se distribuya mejor en el cuarto y pueda darte un enfriamiento más rápido. Si queremos que se pare en una sola posición, volvemos a presionar UD, se queda fijo, ya no se mueve, o a lo mejor queremos que quede más abajo, lo volvemos a presionar, sigue su recorrido hacia abajo y en la posición que tú quieras lo presionas y se vuelve a quedar fijo. La tecla LR hace referencia a la oscilación vertical, que es moverse el aire de izquierda a derecha, pero en este modelo no la tiene habilitada. ¿Por qué? Porque tiene su rejilla manual. Aquí podemos mover el aire de izquierda a derecha como queramos acomodarlo y hacer que la columna de aire se distribuya hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo con la del otro, con el lateral. Seguimos con la tecla timer. Esta es muy importante. ¿Qué hace la tecla timer? Si el equipo está encendido, presionamos timer, se va a colocar el tiempo que queramos nosotros que el equipo se apague. Acuérdense que lo tenemos encendido. Yo lo programo a las 10 de la noche para que trabaje 10 horas y se apague a las 6 de la mañana, ¿sí? Pongo las 10 horas, presiono timer de nuevo, se coloca el 10 y se coloca el relojito que me está avisando que hay una programación de apagado porque está el equipo encendido, ¿sí? Y aquí en el indicador nos dice que el equipo se va a apagar en 10 horas. Supongamos que está apagado o quiero que se borre esa programación, perdón. Presionamos timer de nuevo, se quita el indicador, el reloj, se quita la programación del display y el equipo queda libre para trabajar cualquier hora, ¿sí? Vamos a hacerlo para programar el encendido. Para programar el encendido, lógicamente tiene que estar apagado y en el modo de operación que tú lo apagues, en la ventilación que tú lo tengas, va o el oscilador si está encendido o apagado, así va a encender, ¿sí? Se supone que tú lo apagaste, se va a apagar y a lo mejor tú estás en tu casa a gusto, ya vas a salir a ir a trabajar y quieres que cuando tú regreses ya haya encendido el equipo después de, no sé, saliste a trabajar a las 8 de la mañana
vas a programar que se encienda 1 hora antes de que llegues a tu casa. Entonces pones timer, ¿sí? Te va a indicar ahí cómo va a encender el equipo. Luego le vuelves a presionar timer. Tú le dices cuántas horas quieres que encienda. Vamos a suponer que es a las 7 horas, porque tu jornada laboral es de 8, 1 hora antes que se encienda, para cuando tú llegues después de tu jornada de trabajo, ya esté frío el cuarto. Presionas de nuevo timer. ¿Se fijan? Es la programación. 8 horas, y aquí te está indicando que son 8 horas. Y el display se va a apagar solo y nos va a indicar que está programado para encenderse en 8 horas. ¿Sí? O lo dejamos así, o le apagamos el display, cualquiera de los dos. Ahí me está indicando que el equipo está programado para empezar a trabajar después de 8 horas que yo presioné el motor timer de nuevo al momento de programar el encendido automático. Se visualiza ahí el indicador en on, cómo va a encender en cool, con la ventila accionada y con el ventilador automático. ¿Sí? Si queremos desprogramarlo, pues volvemos a presionar timer y se quita la programación, se borra el aviso y el equipo ya no va a encender solo. ¿Sí? Entonces, de aquí pues lo volvemos a encender, nos vamos a la tecla de display. ¿Qué es la tecla display? Es que la luz del LED encienda y apague. El equipo está encendido, trabajando, como lo pueden ver, pero no hay luz en el display. Entonces, hay personas que no les gusta tener luz cuando están dormidos. Pueden apagarle el display, o si lo quieren usar como un tipo luz de noche, como veladora que les dicen comúnmente, pues lo encendemos y tenemos una luminosidad adecuada para un cuarto que no se quede muy oscuro, para los niños, para que el cuarto no esté totalmente en penumbras, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuándo está accionado la tecla. ¿Por qué? Porque podemos creer que el equipo no sirve y en realidad lo que pasó es que el display estaba apagado. Nos vamos a las teclas centrales, que son la temperatura. Más temperatura. Tenemos un rango de 31 grados máximo y un mínimo de 16. El que tenga el equipo el indicador de que puede llegar a los 16 grados no quiere decir que está diseñado para llegar a 16 grados en un cuarto. Recuerden que la carga térmica va en base a los metros cuadrados, una carga térmica estándar, pero esa carga térmica estándar se rige por una temperatura estándar que va de los 24 a los 26 grados. Si ustedes quieren que el equipo les dé 16 grados de temperatura interior en un cuarto, pueden hacer su carga térmica para 16 grados y van a darse cuenta que el cuarto o el enfriamiento del equipo va a bajar en área, porque esa carga térmica o el diseño de este equipo es para 24 o 26 grados para 12.000 BTUs. Si quieren bajarlo a 16 grados, 12.000 BTUs, el área de enfriamiento se va a reducir por consiguiente. ¿Sí? Entonces, no es que esté mal el equipo, sino que el diseño viene para una temperatura estándar de 24 o 26 grados. Vamos a ver ahora el modo mute, que aplica para el inverter. ¿Qué hace el modo mute? Lo que hace es que regula el funcionamiento del condensador y del evaporador para disminuir los decibeles que entrega. ¿Sí? Una vez que el equipo ya llega a su temperatura estándar, 24 o 26 grados, lo que se esté pidiendo el cliente, lo que hace el equipo es que ajusta las revoluciones del compresor, del motor del compresor en el condensador, del motor del evaporador, y disminuye hasta 20 decibeles el nivel de ruido. ¿Sí? Eso aplica solo para el inverter. ¿Sí?
El siguiente modo o la siguiente tecla, que es el modo turbo, acciona la máxima potencia en el equipo. Si está en modo cool, baja a 16 grados, revoluciona el ventilador a su máxima potencia. Lo recomendable es que este modo de operación trabaje entre media hora, 40 minutos, porque al ponerlo a máxima potencia, estamos exigiendo el máximo de consumo energético. Y dejarlo a máxima potencia por más de 3-4 horas es similar a ponerlo a trabajar un día completo. Entonces, ponemos el modo turbo para que el cuarto se enfríe inmediatamente, o al momento de programarlo, podemos programarlo para que encienda en modo turbo. Si yo estoy seguro que voy a llegar una hora después y el clima en el área donde vivo es muy caluroso, lo puedo poner al modo turbo para cuando yo llegue después de la hora que se programó el encendido, esté el cuarto realmente frío. Llegando, lo que hago es volver a presionar turbo y se regresa al modo de operación que tenía antes de haberlo programado. ¿Sí? Entonces, el modo turbo es muy fácil o es muy recomendado para hacer que el equipo dé su máxima capacidad en corto tiempo. Cuando ustedes ya crean necesario, le vuelven a presionar el turbo y se vuelve a la operación normal, 24-26 grados, como ya estaba antes de presionar la tecla. Nos vamos ahora a la tecla de ventilación o fan. ¿Qué hacemos con esta? Movemos las velocidades del motor. Son 4 velocidades: automático, bajo, medio y alto. Si no quieres que exista un frío, porque a lo mejor están limpiando el cuarto, está generando polvo, puedes ponerlo en modo ventilación. El compresor corta, puedes poner el modo ventilación alto. ¿Y qué hacemos? Hacemos que este equipo nos sirva como si fuera un ventilador, porque el motor de este ventilador, que tiene una mayor potencia, gasta entre 30 y 40 watts, el 50% menos que un abanico, pero tiene otra funcionalidad. Aire que sale, ¿sí?, recoge todo el polvo, toda la suciedad que haya en el ambiente porque están limpiando, regresa por el filtro, por la parte trasera, el filtro atrapa toda la suciedad y se queda en el filtro. Terminan de limpiar, abrimos la tapadera, extraemos el filtro, le damos una sacudida. ¿Se escucharon la sacudida? ¿Sí? Volvemos a colocar el filtro, que quede bien posicionado, y cerramos en los dos filtros. Entonces ya nuestro equipo de aire acondicionado se convirtió en un ventilador con sistema de filtración. ¿Sí? Es muy buena esa funcionalidad. Cuando el clima está cambiando, que entre calor y frío, podemos ponerlo a trabajar en ventilación y nos va a ahorrar más energía que tener un abanico de pedestal encendido. Y tenemos la facilidad de que tenemos un sistema de filtración para ese aire que está circulando. A pesar de que no está trabajando el compresor, tenemos esa facilidad de que el equipo tiene su sistema de filtración incluido. ¿Sí? De aquí nos vamos al modo eco o ahorro. Este modo de operación aplica para el inverter y lo que hace es que sube la temperatura de set point. Si tú los tienes programado a 24, presionas eco y le manda la orden de que se ponga en modo ahorro. Pero al ponerlo en modo ahorro, sube 2 grados la temperatura por el periodo que tú quieras. ¿Sí? Este modo de operación es bueno cuando el calor es muy excesivo
y el equipo, por el calor que hay, por la alta condensación, tiende a gastar más energía, pues lo ponemos a economizar. Ponemos el eco, ajusta su temperatura, nos da una temperatura de confort y nos entrega ahorro de energía. ¿Sí? Recuerden, solo para equipos inverter. De ahí nos vamos al modo sleep o sueño, que es el modo que nos hace ahorrar energía al programar un ascenso en la temperatura programado por un periodo de tiempo. ¿Cómo funciona? Si yo tengo mi equipo en modo frío, vamos a cool, 24 grados, le pongo el modo sleep. Nos da aquí la indicación de que está en modo sleep. Ajusta su funcionamiento, disminuye las revoluciones porque se supone que vas a dormir y no debe haber mucho ruido. Se apaga el display, se queda la luna encendida, te está indicando que estamos en modo de sueño, que todo debe estar quieto, que todo debe estar silencioso, que quieres dormir. ¿Pero qué hace? Lo que hace es que va a trabajar por 2 horas y después de las 2 horas va a subir 2 grados automático. O sea que de aquí se va a ir a 26. Automáticamente hace el trabajo la tarjeta electrónica. Después de esas 2 horas que se sube a 26, va a trabajar otra hora. O sea que a la tercera hora de trabajo va a subir a 27. Y ahí se va a quedar. ¿Sí? Después de 6 horas de trabajo, se apaga automáticamente, o si tú le quitas el modo sleep, vuelve a la programación normal. Esto es muy útil porque en la noche los estudios científicos han comprobado que la temperatura del cuerpo disminuye a 36 grados, no ocupas tanto frío y puedes tener una temperatura superior de trabajo, 26, 27, 28 grados. De todos modos, tu cuerpo ya está en estado de sueño y nos va a ahorrar energía el equipo, porque estamos quitando un gasto energético por un frío que no necesitamos. Yo sé que la temperatura en ciertos lugares está, aún siendo de noche, es arriba de los 40 grados, pero es bueno utilizarlo cuando la temperatura ya está, el clima ya está en descenso o apenas está comenzando el calor. Es bueno ahorrar energía utilizando estos modos de operación. ¿Sí? De ahí nos vamos al modo Health, que es el modo de limpieza o salud. Exclusivo para el inverter. Lo que hace es que al nosotros accionarlo, en el equipo inverter se acciona en la tarjeta una programación lógica que cuenta las horas de trabajo de la unidad, y cuando acumula 500 horas o en base a la reacción que tiene el refrigerante en el evaporador por el exceso de suciedad en el filtro, te avisa que es hora de limpiar el filtro. Se va a poner aquí un CL y te va a decir que hay que limpiar el filtro. Entonces lo que hacemos es abrir la carcasa, limpiar los filtros, colocarlos, apagarlo, el equipo, y una vez que se apague, que ya haga su ciclo de cierre, es muy importante esperar a que este motorcito haga su trabajo para que no se desprograma y después no quede la aleta abierta. Bajamos el térmico y esperamos un minuto para que la tarjeta vuelva a reiniciar su programación, y cuando volvamos a subir el térmico, que se vuelva otra vez a reiniciar todo el proceso lógico de la tarjeta, ese código sea borrado y ya empiece otra vez. Si volvemos a programar el Health, vuelve a empezar otra vez el contador a trabajar, pero exclusivo equipos inverter. ¿Sí? Vamos a suponer que
dejamos abierta la ventila. Al energizar, vean cómo hace el recorrido. Si se quedó abierta, lo que va a hacer es buscar la posición máxima y luego la posición mínima de cierre, y ahí se va a quedar posicionada, ya no se va a quedar abierto la ventila, ¿sí? Tiene que ser el recorrido. Como vieron, ya se cerró. Si lo volvemos a encender, pues ya no enciende o no queda semiabierta la ventila. Vamos a explicar lo de los modos de operación, ¿sí? El modo frío, o el modo fill, perdón, que está aquí. Vamos a ponerlo. ¿Qué hace? Ajusta el funcionamiento del equipo para que trabaje a 23 grados en base a la temperatura que hay en el cuarto, a la temperatura que está registrando el refrigerante que cruza por el evaporador, y en el caso de los inverter, a la temperatura que hay de condensación en el exterior. Este modo fill es como el automático del aire acondicionado. Si yo le pongo en fill, él sensa la temperatura y dice: si la temperatura es menor a 28 grados, voy a trabajar en modo frío. Si es mayor a 28 grados, ¿sí?, voy a trabajar en modo ventilación, si el equipo es solo frío. Si es calefacción y la temperatura es menor a 20 grados, va a trabajar en modo calefacción, ajustando la temperatura a 23 grados centígrados. ¿Sí? Es contrario. Si tenemos frío, ocupamos calefacción. Si tenemos calor, ocupamos frío. Pero es muy importante que el equipo sea modo calefacción, lógicamente. ¿Sí? El modo cool, pues el que más usamos todos, que es el que nos da el enfriamiento. Trabaja para que el cuarto se enfríe, para que la temperatura ambiente del cuarto sea de confort, en caso de que la temperatura exterior sea calurosa. La temperatura de confort, 24 o 26 grados, como les comenté. ¿Qué pasa si yo le pido 20? Él te puede dar los 20 grados, pero ¿en qué se representan esos 20 grados? En un aumento en el consumo de energía. Si tú lo manejas de 24 a 26 grados por un periodo de 8 horas al día, puedes pagar entre 150 y 200 pesos por el equipo, por el consumo de energía. Y eso ya depende de la tarifa, de la zona de donde esté instalado. O sea, ya depende de más consideraciones, pero un promedio de 150 a 200 pesos. Si yo lo pongo en 20, cada grado que baje de los 24 me representa a mí de un 5 a un 10% más de energía. Quiere decir que si lo pongo en 20, voy a estar pagando por el uso de este equipo cerca de 300 a 400 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a trabajar más tiempo el compresor para llegar a 20 grados. Y si la temperatura exterior es muy extrema, puede trabajar hasta más de 8 horas continuas el compresor y no va a llegar a los 20 grados. ¿Sí? Si el cuarto no está bien aislado, si el usuario abre y cierra las puertas, si tiene ventanales, todo eso es calor latente que está ingresando al cuarto y es con lo que está batallando el equipo para poder llegar a 20 grados. Entonces, lo ideal es 24 o 26. ¿Para qué? Para lograr un ahorro energético de entre un 20 y un 30% de energía, que es lo que nosotros damos con la eficiencia de 11.7 SIRS del equipo Classic. Y en los equipos inverter, pues ofrecemos hasta un ahorro del 56%, porque manejamos entre 19 y 20 SIRS. ¿Sí? Seguimos con el modo dry. ¿Qué hace el modo dry? Hace que el aire pase lento por el serpentín. Al pasar por el serpentín lentamente, el sensor de temperatura detecta la humedad que hay en el cuarto.
ajusta el funcionamiento del ventilador y cuando pasa el aire le retira la mayor cantidad de humedad. Si manejamos humedades relativas en el ambiente de 50, 60, 70, 80%, el modo deshumidificador o dry lo que hace es retirar esa humedad y secar el aire hasta un promedio entre el 30 y el 40%. ¿Qué es lo que hace también el modo cool? Maneja un retiro de humedad entre un 30 y un 40%. Pero si la persona o el usuario que esté dentro del cuarto es susceptible a las vías respiratorias, pues muchas personas sufren de resequedad en las mucosas, en las fosas nasales, y este tipo de operación le puede generar un malestar, vaya, ¿sí? Entonces, este tipo de operación se usa mucho para lugares muy húmedos, el sur del país, pero para que nos dé una operación ideal, el modo deshumidificación, les recomiendo primero que lo enciendan en modo frío, que lo pongan en 26 grados, 24, y ya que haga el primer ciclo de corte, que ya llegó a los 24 grados, pongan el modo deshumidificación. ¿Por qué? Porque es más rápido retirar la humedad en modo cool que retirarlo en modo dry. Si está muy saturado de humedad el cuarto, pueden generar un congelamiento en el evaporador, baja el flujo de aire, se sigue congelando y no es problema del equipo, sino que la humedad excesiva se condensó, se congeló en el evaporador, bloqueó el serpentín y provocó el exceso de hielo. ¿Por qué? Porque había una humedad muy cargada, arriba del 80, del 90%. Entonces, lo mejor es dejarlo en modo frío para que baje la humedad a un 40%, y ya que llegó en modo frío a 24 grados a 40%, pues lo ponemos en modo dry y nos va a mantener un cuarto con una temperatura aproximada a los 23 grados y una humedad relativa que va a estar entre el 30 y el 40%. ¿Sí? Es cuestión, hay personas que por cuestiones de salud ocupan que el aire esté seco para no generar alergias, y hay personas que ocupan el aire húmedo para no tener resequedad en las vías respiratorias. Ya son cuestiones médicas, pero pues este equipo te da esa facilidad de poder manejar ese porcentaje de humedad tanto en modo cool como en modo dry. ¿Sí? Modo ventilación, como lo platicamos ahorita, que es mover el aire que está en el cuarto sin gastar energía por el compresor y usarlo como un filtro. ¿Sí? Podemos mover la velocidad, bajo, medio, alto solamente, no tiene modo automático, y la temperatura siempre te va a dar un estándar o te va a dar esa temperatura de 23 grados. El siguiente modo es el modo heat o calefacción, que es el modo inverso a la refrigeración. Si hace frío, ponemos el modo calefacción. Si el equipo tiene el modo de operación en calefacción, lógicamente, ajustamos la temperatura estándar para la calefacción, que es de 26 a 28 grados. Y nos va a dar la sensación de temperatura cálida. ¿Sí? Recuerden que el modo calefacción también tiene un beneficio, o más bien dicho, para ofrecerle un ahorro. Si tenemos temperaturas exteriores o en el cuarto de 10 grados, de 15 grados, debemos de estar lo más cerca a la temperatura del ambiente. ¿Para qué? Para no tener problemas de salud, porque el aire va a salir entre unos 45 y 50 grados y va a obtener, va a ser seco, ¿sí? Entonces puede generar cierta molestia al usuario
ser bombardeado por aire caliente cuando el cuarto está muy frío. Por eso tiene el modo de arranque suave. ¿Qué es lo que hace? Cuando tú pones el modo calefacción, la ventila baja la velocidad a modo brisa, se empieza a calentar el evaporador, ya que llega a los 30 grados, empieza a generar el flujo de aire lentamente para no molestar al usuario y darte una sensación de confort en modo calefacción. ¿Sí? Entonces, lo recomendable 26-28 grados, pero lo ideal para ahorrar es estar lo más cerca la temperatura de set point a la temperatura interior del cuarto. No sé, 10-15 grados es lo ideal para poder, de diferencia, perdón, si tienes 10 grados en el cuarto, pues colocar tu equipo a 25, 24, 23, ¿sí? Para tener un ahorro de energía. Señores, para mí es un placer. Recuerden que para Duventus lo más importante es tu capacitación, que tu trabajo se profesionalice. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente nacional de garantías y gerente nacional de producto en Duventus. Les da las gracias por su atención y nos vemos la próxima transmisión, señores. Hasta luego.